Apocalipsis capítulo 7, versículo 14. Y yo le dije: Señor, tú lo sabes. Y él me dijo: estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Puede tomar su asiento, dándole gloria y honra al Señor en esta preciosa y linda mañana. Venimos hablando, meditando en la palabra del Señor, analizando este pasaje. No cabe duda, lo hemos repetido muchas veces, que este pasaje de Apocalipsis capítulo 7 del versículo 9 al 14 nos está hablando, está describiendo a la iglesia. No cabe duda que esta es la iglesia de Cristo, redimida por su preciosa sangre, lavada con su preciosa sangre, con ropas blancas, lavadas sus ropas y emblanquecidas por la sangre del Cordero. Una multitud que nadie podía contar, de toda nación, pueblo, tribu y lengua. No cabe duda que esta es la iglesia del Señor, que comenzó desde los primeros creyentes después de la muerte, sepultura y resurrección de Cristo, y que está actualmente hasta nuestro tiempo aún ganando almas para la gloria y la honra del Señor. Siguen añadiéndose cada día más y más almas de aquellos que han de ser salvos y han de creer en Cristo Jesús como su Señor y Salvador. La gran pregunta de este pasaje es cuando dice: estos son los que han salido de la gran tribulación. Y entonces se habla de la gran tribulación para interpretarlo como la ira de Dios, como ese tiempo de juicios y derramamiento de la ira de Dios. Pero hemos estado mirando por la palabra de Dios que la iglesia no pasa por la ira de Dios, mientras de que sí pasa por gran tribulación o la gran tribulación, si lo queremos llamar aún como la misma Biblia lo llama en muchos pasajes, gran tribulación, no refiriéndose en ningún momento a la ira de Dios, a los juicios del último tiempo, sino a gran aflicción y angustia que la iglesia ha atravesado desde los primeros días que inició la iglesia en esta tierra. Entonces miramos que ira de Dios significa o es los juicios o el castigo o condenación de Dios sobre el hombre incrédulo, desobediente, mas no sobre la iglesia. La ira de Dios jamás se ha derramado ni se derramará sobre la iglesia de Cristo, mientras que lo que es gran tribulación significa la ira, el enojo o la persecución del hombre sobre la iglesia. Hay gran diferencia, hay una diferencia grandísima entre ambas cosas. Entonces, lo que la iglesia ha sido expuesta desde un principio, lo que la iglesia viene sufriendo y sigue sufriendo en algunas partes del mundo, y no sabemos lo que nos espera en estos últimos tiempos antes de que Cristo levante a su iglesia, es gran tribulación. Tribulación o gran tribulación, que es la ira, el enojo, la persecución de las naciones, de las gentes, de los pueblos, aún de las leyes terrenales, como lo fue desde la antigüedad, sobre la iglesia, oponiéndose a lo que es el plan de Dios, oponiéndose a que la iglesia brille, resplandezca y cumpla su propósito en esta tierra. Me explico, mis hermanos. Ahora, tenía algunos videoclips pequeños que quería compartirle desde la vez pasada, desde los temas anteriores. No había podido por causa de algunos problemas técnicos, pero vea un ejemplo de lo que ha sufrido la iglesia desde lo que es el inicio, desde lo que son los primeros tiempos de lo que fue una tribulación terrible, tremenda, que la iglesia siempre ha pasado desde un principio de los primeros tiempos. Está hablándonos la palabra de no sorprendernos de la prueba de fuego, dice el apóstol Pedro, que os ha sobrevenido cuando nos hallemos en diversas pruebas, en diversas dificultades. Entonces, desde el tiempo antiguo miramos la situación de la iglesia cristiana siendo perseguida, pasando situaciones fuertes y grandes, y como dice acá, cuando el ser cristiano costaba la vida. Vea un pequeño ejemplo. Quizás no alcance a oír audio porque tenemos un pequeño problema técnico por ahí. Solo para que se dé una idea de lo que se atravesaba
de lo que atravesaban los cristianos del tiempo antiguo, en los coliseos, el imperio romano gobernando, persiguiendo a la iglesia. Situaciones terribles a través de las cuales el realmente dar testimonio de la fe era morir, era entregar su propia vida como testimonio de una fe genuina y verdadera, de una fe auténtica. No era simplemente el decir soy cristiano ya, sino que en aquel tiempo decir soy cristiano era ir en contra de todo el imperio romano y era exponer su propia vida a la misma muerte, como lo estamos mirando como un ejemplo en este videoclip, solamente para que se dé una idea. Vea lo terrible, vea el espectáculo que hacían los romanos con los cristianos, buscando torturas diversas, buscando maneras diversas de hacerlos renegar de su fe, de volverse de la fe en Cristo a decir César es el Señor, proclamar a César como una divinidad, como un Dios, mientras que los cristianos genuinos preferían morir antes que decir que César era el Señor o su Dios. Y en este caso decían Jesús es el Señor. Vea estos pequeños ejemplos. Lástima que no tenemos el audio. Estas eran situaciones reales que se vivieron, que están documentadas en la historia, no solamente la historia bíblica, aún la historia secular. Estas cosas no cabe duda alguna de lo que la iglesia ha vivido, de lo que la iglesia ha pasado, de lo que la iglesia ha atravesado. Tribulación terrible desde los primeros tiempos. Tribulación terrible, imagínese, una madre con sus niños y tener que estar expuesta a perder la vida. Ella, su propio niño, solo por no negar la fe en Cristo Jesús como su Señor y Salvador. Estos eran cristianos genuinos, auténticos, verdaderos, que daban testimonio de su fe con su propia vida. Vea la fe genuina que había. ¿Cuál es la fe que tenemos nosotros? ¿A qué grado llega la fe que nosotros tenemos? La iglesia siempre ha pasado, está pasando y pasará tribulación o aún gran tribulación, pero nunca ha pasado ni pasará la ira de Dios, porque la ira de Dios es el castigo de Dios, es el juicio de Dios. La ira de Dios es aquello que ya miramos a través de la palabra, que está reservada para el desobediente, para el pecador o para el cristiano que se queda después de que hubo la oportunidad de la gracia de Dios y la despreció y no fue salvo. Veamos, verá, la iglesia es libre de la ira de Dios, siempre lo ha sido. ¿Cómo y por qué o de qué manera? La iglesia siempre ha sido libre de la ira de Dios, dice la palabra, porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Dios no ha puesto a la iglesia para ira, pero sí la iglesia está expuesta desde los tiempos primitivos a pasar terribles tribulaciones. Así que lo que nosotros estamos pasando no es nada. La mayoría de nosotros ni siquiera hemos sido golpeados por el evangelio, mucho menos el dar nuestra vida, el exponer nuestra propia vida por causa del Señor o del evangelio. Entonces Dios no nos ha puesto para ira, sino para alcanzar salvación por medio de Jesucristo. Un ejemplo de esto, vea rápidamente. Igual lástima que no tenemos el audio, pero vea un ejemplo de lo que pasó el Señor. Le compartí un poco de imágenes la vez pasada, pero este es un ejemplo de la ira de Dios, el juicio de Dios cayendo sobre Cristo Jesús. Isaías dice que Él fue molido por nuestros pecados, que el castigo de nuestra paz fue sobre de Él,
que le tuvimos por herido de Dios, por azotado, gloria a Dios, y dice que Él no abrió su boca, que dice que Él fue a la muerte como un cordero al matadero. Entonces miramos que en el Señor, sobre el Señor, cae la ira de Dios. La manera en que le ofendí, las tantas veces que azoté su espada, en una cruz por mí se entregó para darme la salvación, para darme todo su amor a mí. Mientras que yo le decía a él, yo no te quiero, vete de aquí, déjame vivir mi vida. Aquella escena de dolor donde Cristo se entregó, justificándome por los pecados que cometí, por la manera en que le ofendí, las tantas veces que azoté su espada, y en una cruz por mí se entregó para darme la salvación, para darme todo su amor a mí. Mientras que yo le decía a él, yo no te quiero, vete de aquí, déjame vivir mi vida. Y en una cruz por mí se entregó para darme la salvación, para darme todo su amor a mí. Mientras que yo le decía a él, yo no te quiero, vete de aquí, déjame vivir mi vida. Isaías 5:8, aquel que temiéndose a Jesús, que no fue despreciado por los hombres y marginado, hombre de dolor y familiarizado con el sufrimiento, semejante a aquellos a los que se les vuelve la cara, no contaba para nada y no hemos hecho caso de él. Sin embargo, eran nuestras dolencias las que él llevaba, eran nuestros dolores los que le pesaban. Nosotros lo creíamos azotado por Dios, castigado y humillado, y eran nuestras faltas por las que él era destruido. Él soportó el castigo que nos trae la paz. Vea usted el sufrimiento, solo dése una idea leve del sufrimiento de Cristo Jesús. ¿Usted cree que después de haber sufrido de tal manera, a aquel que tenga por inmunda la sangre de Cristo, a aquel que desprecie la sangre de Cristo, el sacrificio de Cristo, lo va a dar por inocente? La Biblia dice de ninguna manera. Por eso es que no habrá oportunidad para todo aquel que ha tenido y que está teniendo la oportunidad en este tiempo de recibir a Jesús como Señor y Salvador de su vida. Él ya pagó el precio. Él ya sufrió por tu dolor, por tu angustia, por tu pecado. Él ya llevó todo lo que tú merecías. El juicio que cayó sobre de él, la muerte que cayó sobre de él, es lo que tú merecías, es lo que yo merecía, mas él fue quien llevó todo aquello. Vamos a la palabra y continuemos donde nos quedamos la semana pasada. Segunda de Tesalonicenses capítulo 1 versículo 3
al 10. Oiga lo que dice la palabra de Dios. Debemos siempre dar gracias a Dios por vosotros, hermanos, como es digno, por cuanto vuestra fe va creciendo y el amor de todos y cada uno de vosotros abunda para con los demás, tanto que nosotros mismos nos gloriamos de vosotros en las iglesias de Dios, porque vuestra paciencia y fe en todas vuestras persecuciones y tribulaciones que soportáis, esto es demostración del justo juicio de Dios, para que seáis tenidos por dignos del reino de Dios, por el cual asimismo padecéis, porque es justo delante de Dios pagar con tribulación a los que os atribulan. Amén. Vea usted cómo dice aquí, vamos analizando punto por punto para ir deteniéndonos aquí detalladamente. Dice el Señor hablando a la iglesia de los tesalonicenses, porque es justo delante de Dios pagar con tribulación a los que os atribulan. ¿Qué quiere decir esto? Porque es justo delante de Dios. Dios dice, yo soy un Dios justo, y es justo delante de mis ojos, dice Dios, pagar con tribulación a los que os atribulan. Cuando dice pagar con tribulación, lo que está refiriéndose, la tribulación a la que Dios, con la que Dios va a pagar a los que atribulan a la iglesia, no es una sencilla y ligera tribulación. Es la ira de Dios que será derramada en un tiempo futuro, en un tiempo venidero. Es la ira de Dios cayendo sobre este mundo. No es cualquier tribulación, aunque menciona y dice, es justo pagar, dice, porque es justo delante de Dios pagar con tribulación a los que os atribulan. Vuelvo a repetir, aunque usa la frase tribulación, a lo que se está refiriendo en este pasaje no es a una simple o sencilla tribulación, sino se está refiriendo a pagar con la ira de Dios a aquellos que atribulan a la iglesia. Los juicios de Dios, como lo miramos la semana pasada, están reservados para cada uno de aquellos que atribula a la iglesia y que no quiere nada con la iglesia de Cristo, no quiere nada con el evangelio, no quiere nada con Cristo. No está reservada una segunda oportunidad, está reservada la ira de Dios. Dice el apóstol Pablo, por tu corazón no arrepentido atesoras para ti mismo ira para el día de la revelación de la ira de Dios. Entonces no está reservado una oportunidad o algo así, sino la ira de Dios. Dice, porque es justo pagar con tribulación a los que os atribulan. La tribulación con la que Dios va a pagar a los que atribulan a la iglesia no es otra cosa sino que la ira de Dios. Los juicios de Dios es Dios castigando al hombre, no a una ciudad, no a una nación, a la tierra completa, a todas las naciones se derramará la ira de Dios por completo sobre todas las naciones. Entonces vea lo que sigue diciendo. Y a vosotros que sois atribulados, daros reposo con nosotros cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder. Oiga, analicemos esto. Cuando aquí dice, y a vosotros que sois atribulados, daros reposo. Hay un reposo, hay una esperanza para nosotros. ¿Cuándo vamos a recibir nosotros ese reposo? Cuando seamos arrebatados con el Señor, antes de que vengan esos juicios, esa ira venidera. La iglesia no espera la ira de Dios, la iglesia espera el reposo del Rey de la Gloria que va a venir a darnos el Señor. Y a vosotros que sois atribulados, ahora, ¿desde cuándo está hablando Pablo esto? Desde hace cerca de 2000 años. Desde la tribulación que estaba pasando la iglesia de los tesalonicenses. Y a vosotros que sois atribulados, ¿a quién le hablaba primeramente? A la iglesia de Tesalónica. Segundamente a nosotros. Pero entonces está hablando de que desde el tiempo de Pablo, desde el tiempo de los tesalonicenses, ya estaban siendo atribulados. Pero esa tribulación de la que estaba hablando Pablo, que la iglesia estaba pasando, y a vosotros que sois atribulados, dice, daros reposo con nosotros cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder. Está hablando de lo que es el arrebatamiento en este pasaje. Pero ¿qué significa entonces esto? Más la tribulación con la que la iglesia es atribulada es la persecución de los hombres, la cual siempre ha existido desde los días primeros de la iglesia en esta tierra.
¿Comprendemos, mis hermanos? O sea, lo que es la tribulación con la que la iglesia está siendo atribulada, ha sido atribulada desde un principio, es la persecución de los hombres, es la persecución de los imperios, es la persecución de las religiones, como la Santa Inquisición, que hizo una barbaridad de estragos con el cristianismo, como lo hizo el emperador, los emperadores romanos en un principio igualmente. Entonces, toda esa persecución que la iglesia pasó desde un principio no es ira de Dios ni juicio de Dios sobre la iglesia, sino es persecución de los hombres. Comprendemos la diferencia entre una y otra, mis hermanos. Entonces, la iglesia jamás pasará por la ira de Dios, pero sí pasará y ha pasado grandes tribulaciones. Entonces el Señor aparecerá para levantar a su pueblo. Dice el versículo 8: en llama de fuego, para dar retribución a los que no conocieron a Dios ni obedecen al evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Oiga una vez más, para dar retribución, dice, aparecerá en llama de fuego, para dar retribución. Retribución significa el pago, el castigo, el merecido. Dios pagará a cada uno. Dios pagará al que rechazó a Cristo con tribulación, con ira de Dios. Dios pagará con condenación eterna a aquel que rechazó a Cristo Jesús, a aquel que no recibió a Jesús, el sacrificio del Señor. Bueno, aquí lo dice de esta manera: para dar retribución a los que no conocieron a Dios ni obedecieron al evangelio. ¿Qué clase de retribución va a dar Dios a los que no conocieron a Dios? Y los que no conocieron a Dios, ¿por qué no conocieron a Dios? Los que no conocieron a Dios no lo conocieron porque lo rechazaron, porque rechazaron el glorioso evangelio que se les predicó. Y no solamente dice los que no conocieron a Dios, ni obedecieron al evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Quiere decir que algunos no conocieron a Dios porque rechazaron el evangelio, no porque no tuvieron la oportunidad. Hermanos, Dios a todos nos da una oportunidad. Amigo que estás en este lugar, Dios a todos nos da una oportunidad por lo menos, pero a la mayoría no nos da una oportunidad, nos da 2, 3, 4, 5, 6, 7, un montón de oportunidades. Nos hablan por un lado, nos ruegan casi por otro lado, por otro lado nos invitan y ándale, mira, ven, acércate a Dios. No tengo tiempo, no, eso no es para mí, no, yo ya tengo mi religión. Excusas, pretextos para no acercarse a Dios, y se rechaza a Dios, se rechaza el glorioso evangelio. Entonces todos los que no conocieron a Dios, no conocieron a Dios no porque no hayan tenido la oportunidad, porque la Biblia dice que Dios se revela al hombre aún a través de la misma creación. Le dice al hombre: hay un Dios verdadero, hay un Dios altísimo y real y vivo, hay un creador del cielo y de la tierra. El que rechaza a Dios no tiene excusa, porque Dios se le manifiesta a través de la creación, a través de la misma conciencia que le habla a todo hombre, a través de la palabra del glorioso evangelio de Cristo, para dar a conocer al Dios verdadero. Pero cuando el hombre rechaza el evangelio, rechaza la palabra, nunca conocerá a Dios, como dice acá, pero no porque no haya tenido la oportunidad. Segundamente, no solo dice los que no conocieron a Dios, sino enseguida dice ni obedecieron al evangelio. Yo le pregunto, todo el que se quede cuando venga Cristo, ¿por qué se va a quedar? ¿Por obediente? ¿Por desobediente? Amén. Nadie se va a quedar por obediente. Todo el que es obediente se va al final del sonar de la final trompeta. Los muertos en Cristo resucitan primero, y los que estemos en vida seremos arrebatados para encontrarnos con el Señor en los aires. Todo el obediente se va con el Señor. El obediente no se queda ni uno solo. Entonces el que se queda, ¿por qué se queda? ¿Y qué le espera al desobediente? Dice, ni obedecieron al evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Sí, hermano, pero el que no obedeció y se quedó, le espera una segunda oportunidad. Vamos a ver qué dice la palabra. Entonces, acá una vez más, no conocieron a Dios porque le rechazaron, porque rechazaron el evangelio, porque rechazaron la voz de Dios dándose a conocer a través de la creación, porque rechazaron la misma voz de la conciencia a través de la cual también Dios se revela a los hombres,
pero la manera más completa y más gloriosa es el evangelio. El otro aspecto dice, nunca le obedecieron. O sea, los otros que lo aceptaron, porque dice, unos lo rechazaron y otros lo aceptaron, pero nunca lo obedecieron. Entonces, ¿qué va a pasar con el que dice, hermano, yo ya acepté a Cristo? Hermano, yo ya le dije a Cristo que venga a mi corazón. Yo ya la tengo segura, no importa, la salvación no se pierde. No, la salvación nunca se pierde. El que te pierdes eres tú. Amén. La salvación es Cristo y Él seguirá en gloria. Pero el hombre se pierde. El hombre, por eso dice los que no obedecieron al evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Quiere decir que algunos sí lo aceptaron, sí lo oyeron, sí profesaron quizás ser evangélicos, creer en la palabra, pero nunca lo obedecieron. ¿Y qué es lo que espera? Versículo 9. ¿Qué dice la palabra? Los cuales sufrirán pena de eterna perdición. ¿Suena eso como segunda oportunidad? Excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. Aquí nos afirma el Señor claramente, y la palabra no se contradice. Nos afirma que todo el que no obedeció al evangelio o se quedó después de que Cristo vino por desobediente, por no obedecer al evangelio, dice, estos que se quedaron, los cuales, dice, los que rechazaron a Dios, los que no conocieron a Dios ni obedecieron a su evangelio, los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. Qué tremendo. Amén. Quedarán pena de eterna perdición. No habrá segunda oportunidad, según lo que dice la palabra en estos pasajes. ¿Cuándo pasará esto? Dice, cuando venga en aquel día para ser glorificado en sus santos y ser admirado en todos los que creyeron, por cuanto nuestro testimonio ha sido creído entre vosotros. Veamos qué sigue diciendo la palabra. Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 3 al 14. ¿Qué le espera a este mundo? ¿Qué le espera a esta tierra? ¿Qué va a pasar aún con todo aquel que está rechazando al Señor, que quiere hacer su morada en esta tierra y piensa que en esta tierra va a vivir para siempre, y piensa que sus posesiones y sus casas y sus cuentas bancarias y todo lo que logre tener le dan seguridad? Oiga lo que dice la palabra de Dios y lo que está reservado para esta tierra. Sabiendo primero esto, que en los postreros días vendrán burladores, andando según sus propias concupiscencias, y diciendo, ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación. Estos ignoran voluntariamente que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos y también la tierra, que proviene del agua y por el agua subsiste, por lo cual el mundo de entonces pereció anegado en agua. Pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. Qué tremendo. Déjeme detengo un poquito aquí. Primero nos comienza a hablar la palabra de los burladores que vendrán. Y los burladores que existen en este tiempo. ¿Qué vienen diciendo esos burladores? Diciendo, ¿dónde está la promesa de su advenimiento? ¿Dónde está la promesa de la venida de Cristo? Porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación. En otras palabras, desde que mi abuelita decía, desde que mi tatarabuela decía que el mundo se iba a acabar, desde que decían que Cristo ya viene y que viene juicio a este mundo y que se va a acabar, dice, estos son burladores. Estos no entienden el plan de Dios. Estos están pensando que Dios, que Cristo no va a venir, que no viene juicio a esta tierra, porque simplemente no ha llegado hasta este momento. O porque andan en la maldad y parece que nada les ha sucedido. Yo ando en el pecado y en la maldad y me va re bien, dicen algunos. Y es cierto.
A algunos les va re bien, aparentemente. Si me explico, el Salmo 73 lo dice. El salmista Asaf dice: yo por poco resbalaban mis pies cuando miraba la prosperidad de los impíos. Estos, dice, todo parece que les sale bien, tienen abundancia de todo, todo tienen bien. Y uno que sirve a Dios anda batallando, anda luchando, anda con pruebas, con escaseces, con limitaciones. Y dice: pues ¿qué pasa, Señor? Pero dice el salmista: yo casi desmayaba y decía, en vano he lavado mis manos y las he limpiado en inocencia, hasta que entrando en el santuario de Dios entendí el fin de ellos. Están en un deslizadero, pero yo estoy sobre una roca firme. Ahora entiendo el fin de ellos. Dios tiene un tiempo para traer el juicio y la cosecha, las consecuencias y el fruto de la vida de cada persona, de la vida que ha elegido vivir, de las acciones que ha elegido vivir. La Biblia dice que a algunos les cae el juicio y la consecuencia aún en esta tierra, en esta vida, y otros salen de esta tierra aún sin haber pagado consecuencias. Pero es peor todavía. ¿Por qué es peor? Porque llegando a la eternidad, ahí no se escapan, y ahí pasarán a la condenación eterna, al juicio eterno, sin haber oportunidad. Todavía el que le cae aquí en esta tierra el juicio tiene la esperanza de reflexionar, de dolerse y arrepentirse y volverse a Dios. Pero el que sale de esta tierra jactándose, pensando: me escapé del juicio de Dios, no sabe que cerrando los ojos en esta tierra y abriéndolos en la eternidad, le espera el juicio más severo, el tormento más severo que no puede imaginarse lo que va a enfrentar. Así que Dios espera que nosotros no seamos ni nos dejemos llevar por esos burladores. La misma ciencia, las mismas escuelas enseñan lo que es simplemente el ateísmo, la evolución, la explosión del Big Bang, que venimos del chango y cuantas cosas torcidas y desviadas. Pero la palabra de Dios dice: cielo y tierra pueden pasar, pero mi palabra permanece para siempre. Mi palabra es viva, mi palabra es eficaz, mi palabra es verdadera, mi palabra no cambia, mi palabra es fiel y verdadera. Entonces, oigamos la palabra y creamos a la palabra. Dice el versículo 7: porque los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. La perdición de los hombres impíos, ese juicio, ese día cuando esta tierra arderá en fuego. Según dice, está guardada esta tierra. Los cielos y tierra que existen ahora están reservados por la palabra. Hay una reservación ya para el cielo y la tierra que existen ahora. Y esa reservación están guardados, dice, para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. En ese día los hombres impíos no tendrán una segunda oportunidad, perecerán en el juicio de Dios. Eso dice la palabra. El juicio viene y esta tierra arderá en fuego. Esta tierra se encenderá. Esta tierra nadie sobrevivirá. Veamos qué sigue diciendo. Mas, oh amados, no ignoréis esto, que para con el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Oiga un poquito esto, hagamos una pausa ahí. Dice: el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza. Dice: entonces, ¿por qué no ha venido? Dirá alguien. ¿Por qué desde tanto tiempo dicen que viene y viene y no viene? Por amor a tu alma. Porque si hoy viniera, quizás te pierdes, quizás te quedas, quizás no estás preparado. El Señor dice que es paciente, no queriendo que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Ese es el deseo del corazón de Dios. Eso hay en el corazón de Dios. Si Él no ha venido, es por amor a tu alma. Es por amor a un hombre, una mujer, aún en este mismo lugar, que no está preparado, y que si Cristo viniera hoy, se perdería ese hombre, se perdería esa mujer.
Entonces, qué triste que en vez de agradecer a Dios y decirle: Señor, gracias porque me das un día más sin que vengas, para ponerme a cuentas contigo, para arreglar mi vida y para estar preparado para que ese día que vengas pueda partir, pueda volar y encontrarme contigo en tu presencia y escapar del juicio venidero. El juicio venidero comenzará en esta tierra con la ira de Dios y se consumará en la eternidad con la condenación eterna. ¿Me explico, hermanos? Veamos qué sigue diciendo la palabra. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con grande estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Dice que viene como ladrón en la noche. ¿Qué significa eso? En el momento que menos te imagines. ¿Tú sabes a qué horas va a llegar un ladrón? Oiga, si supiera uno, se quedaría ahí velando y no le daría oportunidad, ¿verdad? Pero ¿quién sabe a qué horas va a llegar el ladrón? ¿Quién sabe a qué horas le van a robar su casa? Nadie sabe. A la hora que menos se imagina, a la hora que menos pensemos, se oirá la trompeta en los cielos, y ahí vendrá el Señor y aparecerá para levantar a su iglesia en el momento menos pensado, en el momento menos esperado. Los hombres dan fechas, los hombres profetizan aparentemente que son profecías falsas de acuerdo a la palabra, diciendo: tal día vendrá el Señor, tal otro día vendrá el Señor. Mentira, el día y la hora nadie lo sabe, solamente mi Padre que está en los cielos, dice el Señor. Él es el único que conoce ese día, esa hora, ese momento. Nadie lo sabe, así que no crea algún mentiroso que está proclamando ahí que tal día, que tal fecha viene el Señor, porque ese es el día que más bien es casi seguro que no vendrá. ¿Me explico? Y el día que menos imagine el hombre, ese día caerá como ladrón en la noche, como sorpresa para la humanidad, sacudirá al mundo entero. Entonces entendamos eso. Y dice que en ese día en el cual los cielos pasarán con grande estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Adiós a su casita hermosa, adiós a su carrito lindo, adiós a sus muebles preciosos, a su recámara de no sé qué madera especial. Todo va a perecer. Todo lo que hay en esta tierra será quemado. Quiere quedarse a vivir en su casita en esta tierra para siempre. Ya sabe lo que le espera a su casita. Quiere echar raíces y asegurarse que su recámara y sus muebles y sus cosas intocables, impecables, no se endiose con las cosas terrenales, no se arraigue con las cosas terrenales. Todo lo que hay en esta tierra está destinado para el fuego, está destinado para ser quemado, está destinado para ser deshecho, está destinado para desaparecer. Nada de esta tierra va a perdurar. Así que disfrútelo mientras puede, ahora que está en vida, como un objeto, como algo que Dios le dio para usarlo, no para endiosarse con ello, y no como que va a durar para toda una vida. Se andan peleando por herencias, se andan matando por herencias, y al último, ¿de quién es eso? Si usted no va a quedar en esta tierra para siempre, haga tesoros en el reino de los cielos, haga tesoros donde está el tesoro que perdura por una eternidad. ¿Sí me explico? Hijos con hijos peleando por la herencia de papá, por el terreno, por la casa, por esto, por lo otro. Olvídese de eso, mi hermano. Si usted tiene su mirada puesta en el galardón, sepa que tiene una mansión, no en esta tierra, sino en los cielos, donde hay calles de oro, donde hay mar de cristal, donde hay cosas que ojo no vio, cosas que oído no oyó, cosas que no han subido al corazón del hombre. Son las que Dios ha preparado para los que le aman. A esta tierra le espera fuego, juicio, que va a ser quemada. Los elementos ardiendo serán deshechos. ¿Qué más dice? Puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir? Oiga la exhortación. ¿Qué más? Esperando y apresurados para la venida del día de Dios, en el cual
Los cielos encendiéndose serán deshechos y los elementos siendo quemados se fundirán. Esta tierra arderá en fuego, los elementos ardiendo serán deshechos. Esto va a ser quemado completamente. ¿Qué sigue diciendo? Pero nosotros esperamos según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva, en los cuales mora la justicia. ¿Qué sigue diciendo? Por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas, procurad con diligencia ser hallados por Él sin mancha e irreprensibles en paz. ¡Qué tremendo! Por lo cual, amados, estando en espera de estas cosas, sabiendo lo que va a venir a esta tierra, sabiendo que estamos a unos pasos de este cumplimiento, no estamos lejos de esto, mis hermanos, estamos más cerca de lo que se imagina. Por lo cual, amados, estando en espera de estas cosas, procurad con diligencia ser hallados por Él sin mancha. ¡Qué tremendo! E irreprensibles en paz. ¿Qué quiere decir? Ser hallados con una vida superficial, mediocre, alá y se va, una vida religiosa, una vida simplemente de voy a la iglesia y fuera de la iglesia vivo como quiera, etcétera. ¿Eso es lo que Dios quiere que hagamos? No. Procurad con diligencia ser hallados por Él sin mancha. Si hoy te das cuenta que hay mancha en tu vida, si hoy vienes delante de Dios, dile: examíname, oh Dios, pruébame y mira mi corazón, si hay camino de iniquidad dentro de mí, y guíame por el sendero eterno. En otras palabras, Señor, examina mi corazón, y si hay una mancha, si hay algo desagradable a Dios, hoy ponte a cuentas con el Señor, porque mañana puedes partir tú, o mañana puede venir el Señor. Hoy es el día que Dios nos da para arreglar, para ordenar nuestra vida, para ser hallados irreprensibles, dice el Señor. No digas, pues ahí se va, Dios entenderá estos detalles y estas cosas. No. Dice, tienes que ser hallado sin mancha e irreprensible en paz. No en guerra, no en pleito, en paz. ¿Me explico, hermanos? Vamos a la palabra. Apocalipsis capítulo 3, versículo 10 y 11. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los que moran sobre la tierra. Qué tremendo. Cuando dice, por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, le está hablando a la iglesia en Apocalipsis. Y le está diciendo, ahora ya no a la iglesia, sino ahora a la iglesia de Apocalipsis, sino ahora a la iglesia de Cristo, camino de santidad de los ángeles. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, hermano, ¿cuál palabra es esa? Déjeme, se la pongo de otra manera. Por cuanto has sido paciente para creer a mi palabra y esperar el cumplimiento de ella. Ay, hermano, la Biblia dice, la palabra dice tantas cosas y parece que no se cumplen. Sé paciente, que todo se va a cumplir. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, por cuanto has sido paciente para esperar en mi palabra, para creer en mi palabra, guardar mi palabra. En otras palabras es lo que dice. Dice, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero. No sobre un pueblo, no sobre una nación. Esta prueba que ha de venir sobre el mundo entero es la ira de Dios, es el juicio de Dios, es la destrucción venidera. Es lo que ya estamos mirando, que se inicia, que se aproxima a pasos agigantados. Dice, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los que moran sobre la tierra. Entonces, este mundo, dice que vendrá esa hora de la prueba sobre todo este mundo, pero la iglesia será guardada. ¿Dónde será guardada? En la presencia de Dios, siendo arrebatada, encontrándose con el Rey en las nubes, antes de que se derrame esta ira, este juicio, que es la ira venidera, que son los juicios sobre este mundo. Es el tiempo de la prueba, es el tiempo de la ira, es el tiempo de esa gran calamidad que vendrá contra este mundo y contra todos los que moran en este mundo. ¿Qué dice el versículo 11? He aquí, yo vengo pronto, retén lo que tienes,
para que ninguno tome tu corona. Qué precioso consejo. He aquí, yo vengo pronto. Retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Ya hay una corona con tu nombre desde el día que creíste. Ya hay una corona preparada para ti, mi hermano. Pero ¿qué tienes que hacer? Lo único que tienes que hacer es retener. Cristo hizo todo para que recibieras la salvación. Ahora lo único que tienes que hacer es obedecer su palabra para retener esa salvación preciosa, gloriosa, que Dios ha preparado para todos aquellos que le aman. Para todos aquellos que le aman. El Señor ha dado una salvación maravillosa. Ha dado todo por nosotros. Lo dio todo para dártelo todo. Y ahora lo único que tienes que hacerlo tú es retenerlo, según este pasaje. He aquí, yo vengo pronto. Sí, Señor, ¿qué esperas de mí? Solamente retén lo que tienes. Lo que tienes no lo obtuviste por bueno. Lo que tienes no lo obtuviste por sabio. Lo que tienes lo obtuviste por gracia de Dios. Fue un regalo de Dios por medio de la fe. Solo creíste y recibiste aquello. Se recibe la salvación gratuitamente. Se recibe la salvación sin pagar ningún precio. Cristo pagó el precio. Pero para retener la salvación sí se paga un precio. El precio de la obediencia. Son dos cosas muy diferentes. Vuelvo a repetir. Para recibir la salvación no se paga nada. Cristo lo pagó todo. Pero para retener la salvación sí se paga un precio. El precio de la obediencia. Si me explico, a los primeros cristianos esa obediencia le costó la misma vida. A nosotros hasta este día no nos está costando eso. Pero es importante que entendamos, que valoremos lo que Cristo ha hecho por nosotros, que retengamos lo que hemos recibido para que ninguno tome nuestra corona ya preparada para nosotros en los cielos, en su gloria. Bendito el nombre del Señor. No hay otra oportunidad. Y el tiempo ya se nos fue y no voy a alcanzar a entrar en lo último. Voy a tener que continuarle con lo último, así que vamos a mirar ejemplos y escrituras directas que nos muestran que no hay otra oportunidad, pero tendremos que continuar. Póngase de pie en esta linda y preciosa oportunidad.